Hello dear students, how are you today? Welcome back to another video. ¿Cómo estáis, queridos alumnos? ¿Todo bien? Pues nada, vamos a retomar las clases con estos vídeos y vamos a continuar pues en la última página que lo dejamos, que era page 85, era el comienzo del unit 8 del tema 8 y estuvimos viendo, si os acordáis, aquí el tema de la comida con algunos alimentos. Estuvimos viendo una pareja que estaba con una discusión en cuanto a la comida y demás. Pues nada, vamos a seguir. Pasamos la página, we turn the page, we go to page 86 y vemos que en el apartado 8.2 nos hace la siguiente pregunta. Are you on a diet at the moment? Buena pregunta, ¿verdad? En estos momentos de lockdown. Se imagino que estamos todos a dieta para no pasarnos del peso. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en este apartado, puesto que conlleva una explicación gramatical que vamos a ver hoy. El tema de los countable and uncountable, o como dice el libro, non-countable, puede ser de las dos maneras, contable o incontable. Countable, uncountable. Y el libro, como veis, indica non-countable, que es otra manera de indicar los incontables. Bueno, pues nos hace referencia justo a la página que acabamos de pasar, a la anterior, en la que nos dice que en los ejercicios 1A y 1C, justo en la página anterior, debemos fijarnos en por qué hay palabras que no están en plural. Nos dice primero el ejercicio, subraya 8 palabras en plural, del 1A y el 1C de la página anterior. Y luego nos dice, ¿por qué las otras no están en plural? Bueno, pues si queréis, paséis un momento a la página anterior, le echéis un vistazo, veis el ejercicio 1A y 1C, veréis que algunas palabras están en plural y otras no. Bueno, pues vamos a ver eso por qué es. Como veis, tenemos que hay 8 palabras que están en plural, que serían pues bananas, tomatoes o tomatos. Esa sería la pronunciación británica. Luego tenemos apples, carrots, eggs, onions, oranges, potatoes. Y nos dice que todas esas están en plural. Pero vamos a ver las otras por qué no están en plural. Pues porque son incontables. Con lo cual, como son incontables, pues no las podemos indicar en forma de plural. Y eso es lo que vamos a indagar un poquito hoy en esta sección. Bueno, si os fijáis en la siguiente actividad, en la letra B nos dice, normalmente contamos estas 6 comidas. Fijaos en las dos oraciones. Dice, there's some salt, some tea, oil and vinegar here. Como veis, tenemos salt and tea con la palabra some. Y no las tenemos puestas en plural. Lo mismo pasa con chicken and fish. No los vamos a considerar tampoco como plural nunca. Es decir, serán siempre incontables. Entonces, como nos dice la solución, dice que la sal, el té, el aceite, el vinagre, el pescado son normalmente incontables, es decir, que no se cuentan. Aunque es cierto que algunas palabras como chicken sí que las podemos contar si nos referimos a los pollos en general que podríamos ver en una granja, o si vamos a comprar 2 pollos enteros ahí al sitio donde venden los pollos. Y entonces pues ahí sí que podríamos contarlos. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, que tengo pollo en el frigo, pues diría I got some chicken. Some. Ese some, que es el que vamos a ver ahora mismo en breve, para indicar que tengo algo de pollo. Y en ese contexto, sí que no lo consideraría como contable. Bueno, pues vamos a ver eso un poco en más profundidad ahora. Fijaos, siguiente actividad, let's see. Tenéis 3 columnas ahí. Tenemos liquids, items that come in small parts, items you eat only a part of. Perdonad, pero es que a veces me cuesta un poquito leer
desde esta perspectiva. Vale, pues ya tenéis ahí las 3 columnas hechas. Os han puesto 3 ejemplos, o 4 ejemplos. 2 en una, uno en la de en medio y otro en la de al lado. Vale, pues tenemos water and ice para liquids, rice, que son ítems que normalmente vienen en pequeñas partes, y luego items que solamente las podemos comer como una parte de algo. Entonces tenemos el agua y el hielo, el arroz y el pan. Intentad añadir vosotros 2 más. Bien, o parad el vídeo un momento, lo pensáis, intentéis añadir pues eso, líquidos o ítems que vienen en pequeñas partes o ítems que solamente puedes comer como una parte de algo, una parte. Bien, voy a poner las respuestas para que veáis más ejemplos solo. Bien, como veis, en liquids pues tendríamos esos. Luego los otros que vienen en pequeñas partes. Y luego los otros que son como una parte de un todo. Es decir, bread, chicken, que es lo que decíamos antes, chocolate, ¿se acuerdan de esta palabra? Chocolate, 2 sílabas, chocolate, butter, cheese, fish, lettuce. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí tendríamos ejemplos que podríamos haber indicado en esa actividad. Empezamos a ver ya pues estos mismos conceptos de contables e incontables. Vamos a fijarnos en el recuadro este amarillo que tenéis aquí. Y el concepto de countable and uncountable no solamente se refiere a la comida, también hay más conceptos. O por ejemplo, pues fijaos en el primero, news. News. Cuando yo digo news, lo primero que me viene a la cabeza es algo en plural. Pero eso es por nuestro defecto, no defecto, sino por nuestra forma de pensar en castellano, en español. Si yo, por ejemplo, dijera, las noticias hoy en día son horribles, yo me voy directamente al plural. Claro, la palabra news, al llevarla a S, ya directamente me hace pensar que estoy hablando en plural. Sin embargo, no es así. En inglés, news se consideraría como incontable. Entonces, si yo quisiera decir, las noticias son horribles, tendría que decir, the news is terrible. The news is terrible nowadays. Sé que esto cuesta un poco porque incluso alumnos de otros niveles, del B2 y demás, siempre con esta palabra tienen algo de dificultad para relacionarlo, pero vamos a empezar a considerar esto como conceptos y entonces de esa manera tendremos que ya simplemente pensar que esto es incontable en inglés y punto. Entonces si yo decir las noticias son, pues the news is terrible. Luego veremos algún ejemplo de cómo podría hacer esto de forma contable, si me quiero referir a una noticia en concreto. Pero de momento vamos a ver estos conceptos, como por ejemplo information, homework, los deberes, homework, el concepto homework es incontable. Otra cosa son las activities, que eso sí que lo podría contar. O el mismo caso de money. Money sería un concepto incontable. Otra cosa son las monedas, los billetes, que eso sí que lo podría contar. Entonces, todos estos conceptos que tenéis aquí, por ejemplo, pues tendrían a ser incontables. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues eso es para hacer referencia que no solamente cuando nos referimos a countable or uncountable nos estamos refiriendo a comida, también hay otros conceptos que son incontables. Si vais un momentito todos a la página 132, la 132 que tenéis aquí, veis que lo estoy marcando, vais un momentito, venga, vamos todos pasando la página, paséis la página, llegáis a la 132 y os vais a fijar en la primera sección, en la que estábamos viendo de countable and uncountable. Bueno, aquí tenéis un poquito pues indicado todos estos conceptos que estamos viendo. Si os fijáis tenéis arriba del todo 4 columnas. Esas 4 columnas, a ver qué consigue. Esas 4 columnas, como veis, tenemos singular, plural, singular, irregular, plural. Bueno, pues tenéis simplemente os viene a indicar pues conceptos que sí que son contables, pero que son singulares. Y como sería, pues, en un ejemplo de plural, como a banana, 3 bananas. Pero luego tenemos otros que sí que son, perdonad, bueno, lo estoy viendo en el libro también. A child
si yo quisiera decir 2 niños, pues ya sabéis que ese es irregular y sería 2 children. Y algunos más que tenéis ahí indicados. Vamos a fijarnos en los non-countable nouns, los que tenemos relacionados con la comida, food related. Bien, como veis tenéis ahí una serie de conceptos que están relacionados con la comida y que sí que serían incontables. Entonces yo por ejemplo diría beer, bread, butter, cheese, todos ellos son incontables. Coffee, incluso coffee, que ahora veremos algún ejemplo de por qué coffee aquí lo tenemos considerado como incontable. Todos ellos, al no poderse contar, nunca podrán ir con el artículo a. Yo no puedo decir a butter, a bread. Entonces, para ello, si quisiera contarlos, me tengo que fijar justo en lo que tenéis aquí debajo, en lo que tenemos que indicar la porción de algo. Dependiendo a lo que me refiera, lo indicaremos de un modo u otro. Es decir, si yo quiero decir un trozo de pan, pues diría a piece of bread. Si yo quisiera decir agua, water, es incontable. Ahora, si quiero contar, pues me puedo referir pues 2 bottles of water o 2 glasses of water. Lo mismo pues con sugar, tenéis ahí varios conceptos más, petrol, coffee. Si yo quiero decir 2 cafés, pues diría 2 cups of coffee. 2 cups of coffee. O si me quiero indicar una, diría a cup of coffee. Es decir, que con coffee, si quiero decir 2 cafés, pues tendría que decir 2 cups of coffee. O 2 cups of tea. O si me refiero a uno, pues a cup of coffee o a cup of tea. Lo mismo con gold, paper, jeans. Fijaos que jeans lleva en plural, ahora nos referiremos a ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces oímos 2 coffees, please. O a coffee, please. ¿Por qué oímos esto? Porque en el inglés hablado sí que se permite. Entonces, pues lo han hecho un poquito más como nosotros. Para indicarlo de forma hablada no especifican tanto el cup of. Entonces sí que podemos decir 2 coffees and 3 teas, please. Está aceptado. Pero siempre y cuando lo digamos hablado. Cuando lo dijéramos escrito sería más correcto indicarlo con la porción de algo. Entonces tendría que indicar 2 cups of coffee, 3 cups of tea. Solamente para dejar indicado esto. Y justo a la derecha pues tenéis lo que indica aquí que sustancias inmateriales, como estos que os ponen como se indican aquí, se van a considerar incontables. Fijaos justo abajo, cuando dice my jeans or these shoes. Normalmente cuando nos referimos a conceptos de ropa que conllevan 2, siempre van a considerarse plural. Entonces, si se consideran plural, tienen que ir en concordancia con el verbo. Con lo cual yo diría my jeans are new. No podría decir my jeans is, porque jeans ya es plural. Y fijaos cómo se refiere a si los quiero contar. Justo a la izquierda, 3 pairs of jeans, 3 pares de vaqueros. Tengo que indicarlo con pairs para poder contarlos. Lo mismo pasa pues con trousers, gloves, glasses, haciendo referencia a gafas. Yo nunca diría a glasses para indicar unas gafas. Yo diría a pair of glasses o simplemente glasses y no diría nada más. Bueno, pues miráis esto también un poquito, le echéis un vistazo a lo que estoy comentando aquí. Y de momento, we go back to page 86. Volvemos a la página 86, que era donde estábamos. Volvemos todos atrás. Bien, vale, pues estamos ahí. Y volvemos a la letra D. Que bueno, esto es básicamente hace referencia a que si estuviésemos en clase, pues bueno, pues os tendríais que hacer una pregunta, estas preguntas que tenéis aquí, what have you usually got? O what do you usually? Aquí tenemos la otra forma de preguntar, pero bueno, yo insisto, mejor con auxiliar, what do you usually have in your fridge? Entonces imaginad que estamos en clase o haceros una videollamada y vais todos al frigo, a ver si tenéis que repostar o no, y si lo tenéis bien lleno, pues podréis ir indicando todo lo que tenéis.
¿Qué es lo que pasa? Que cuando indique, dependiendo a lo que me refiera, tendré que llevar cuidado si tengo que decir el a, el artículo an, si me refiero a una sola cosa que pueda contar, o el some, que hemos visto antes, si me refiero a algo que es incontable. Y para ello, pues bueno, permitidme, vamos a pasar aquí y voy a intentar, pues como siempre, como buenamente pueda, transmitiros un poquito qué utilizamos para indicar conceptos countable and uncountable. Bueno, de entrada vamos a fijarnos en el artículo an. La diferencia está clara, no lo voy a volver a decir porque sé que todos lo sabéis. Sabéis que es lo mismo, solo depende de la palabra que vaya a continuación. Y siempre lo vamos a utilizar para indicar singularidad, con lo cual me voy a referir a un producto que se pueda contar. Cuando algo sea incontable, jamás podré poner an, porque es incontable. Y el an lo tengo que utilizar para algo que se pueda contar, pero eso sí, que sea uno solo. Y podré utilizarlo en los tres tipos de oraciones, afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces vamos a ver un ejemplo muy básico para decir tengo un minuto, have a minute. I don't have a minute. Do you have a minute? Es algo que es contable y lo puedo utilizar tanto en oración afirmativa, negativa como interrogativa. Hasta aquí bien, ¿no? Vale. Pues ya hemos quedado que el an solo para indicar uno, para un concepto que se pueda contar, pero debe estar en singular. Vamos a pasar ahora al some. El some lo voy a utilizar cuando quiera indicar tanto conceptos contables como incontables. Evidentemente, cuando me refiera a algo que se pueda contar, ya tiene que ser más de uno. Porque si fuera solamente uno, ¿qué tendría que utilizar? Esto que acabo de decir. Entonces, cuando yo me refiero a algo que se pueda contar y sea más de uno, tendré que utilizar el some. Y si la oración está en afirmativo. Si yo quiero decir tengo algunos minutos, pues podré decir I have some minutes. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? I have some minutes. Imaginad que yo me refiero a algo que es incontable. Pues si es algo que es incontable y está en afirmativa la oración, también voy a utilizar el some. Entonces, si os fijáis, I have some time. Tengo algo de tiempo. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? I have some time. Como veis, tiene que ser contables o incontables. Contable siempre más de uno. Incontable, pues como por ejemplo el time, que hemos dicho que es un concepto que es incontable. ¿Qué puedo contar? Pues eso mismo, los minutos, las horas, los segundos, pero el concepto de tiempo no. Oraciones en afirmativo. Sé que estáis todos diciendo, ¿y qué hace ese interrogante chiquitico ahí? ¿Por qué este es interrogante chiquitico? ¿Qué hace eso ahí? Bueno, bien, he dicho que las oraciones tienen que estar en afirmativo, pero en un par de casos el some también se puede utilizar en oraciones interrogativas, como por ejemplo estas dos. Can I have some water? Do you have some water? ¿Qué estoy haciendo en estas dos preguntas? Pues estoy pidiendo y ofreciendo. Si estoy pidiendo u ofreciendo, entonces en esa interrogación sí que tendré que utilizar o podré utilizar el some. Can I have some water? ¿Puedo tomar agua? Do you have some water? ¿Tienes agua? Entonces, como estoy pidiendo u ofreciendo, en esos dos casos el some se puede utilizar. ¿De acuerdo? Entonces hemos quedado que some será con oraciones afirmativas para contables e incontables y solamente en los casos en los que pida u ofrezca podré utilizarlo en una interrogación. Vamos ahora con el any. Any, pues mismo caso que el some, en el sentido de que se puede utilizar para countable y uncountable, pero las oraciones tienen que estar en negación o interrogación. Entonces vamos a volver ahora a los conceptos de comida, por ejemplo. Mirad que tengo aquí una negación en la que digo que no tengo manzanas. Pues I don't have any apples. No tengo manzanas. Apples
está en plural. Imaginad que solamente fuera una manzana. ¿Qué tendría que utilizar en vez del any? Correcto. El an en este caso, porque la palabra apple empieza por vocal. Entonces, como me refiero a una manzana, tendría que decir I don't have an apple. Pero cuando normalmente digo manzanas, como está en plural, y al ser negativo tendré que decir any. ¿Qué pasa con fruit? Fruit, 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 fruit. Podría estar así todo el día. Fruit, fruit, fruit. ¿Qué es lo que no pronuncio? Pues la I, exactamente. Entonces, I don't have any fruit. I don't have any fruit. Fruit sería uncountable. Está en negativo, con lo cual, any. ¿Bien? Y ahora también tengo pues que algunas oraciones en vez de aparecer con el any está con el no. El no más un sustantivo, que el sustantivo puede ser tanto contable como incontable. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Mirad. Si en vez de poner los any's pusiese un no, la oración, fijaos cómo queda. Imaginad que dijera que no hay coches en la calle. Pues yo diría, there are no cars in the street. No cars. Tengo un no más un sustantivo que está en plural. Pero ¿cómo está el verbo? Está en afirmativo. Porque al poner no cars, el verbo tiene que quedar en afirmativo. Porque si estuviera en negativo, ¿cómo tendría que ponerlo? Como he puesto aquí arriba. Y lo mismo pasa con un concepto incontable. No hay tiempo que perder. There's no time to waste. El verbo también está en afirmativo. ¿Y por qué es there's? Porque es un concepto incontable. Y si es incontable, siempre diremos there is o there isn't, en el caso de que fuera negativo. Pero aquí al no poner no time, los verbos tienen que permanecer en su forma de afirmativo, puesto que el no ya niega la oración. Y en inglés dos negaciones juntas no podemos poner. ¿Bien? Bueno, si necesitáis volver atrás lo hacéis, pero de momento vamos a continuar en esta actividad que hemos dejado antes. Espero que hayáis hecho la videollamada y hayáis visto los frigos que tenéis cada uno. Bien, bueno, pues vamos a continuar con más vocabulary. Tenemos ahí portions of food. Y es el ejercicio que abarca las dos páginas. Como veis tenéis ahí unas imágenes con palabras. Tenemos que escuchar a Sandra, que parece ser que está con una nueva dieta. Y tenemos que unir match photos, tenemos que unir las fotos del 1 al 10 con los conceptos que tenéis ahí arriba. Bueno, os hace la pregunta, ¿qué ítem no tiene una foto? Pues lo vais mirando. Vais escuchando también, que es un listening, lo escucháis. Entonces parad el vídeo, lo escucháis, haced la actividad y lo vemos ya. Pues nada, os voy a poner las respuestas. Pues nos indica, pues, ahí tenéis la relación de los números con las palabras que tenéis que unir. Y nos dice que no hay una foto de la lata de Coca-Cola Light. Fijaos cómo es la Coca-Cola Light, Diet Coke. Paradójico, ¿verdad? Que utilicemos palabras en inglés que luego los ingleses no utilizan. Entonces así. Diet Coke. ¿Bien? Bueno, parad el vídeo si necesitáis mirarlo más. Entonces, pues bueno, ya habéis hecho esta actividad. Y aquí ahora tenemos otra actividad de listening, que seguimos con Sandra. Os hace estas 4 preguntas. Which 3 items can Sandra eat? Why is she on a diet? What's the best part of her diet? Do you think she's going to lose weight? Wait. ¿A qué suena esa palabra? Wait. Esperar. Se pronuncia exactamente igual que el verbo esperar, pero fijaos que se escribe de forma totalmente distinta. Y tiene, evidentemente, diferente significado también. Bueno, pues lo escucháis un par de veces. Así que parad el vídeo,
escuchadlo un par de veces, lo respondéis y os muestro las respuestas right now. Aquí tenéis las respuestas. Parad el vídeo si lo necesitáis. Los comprobáis. Voy a quitar las respuestas. Y esa es la primera página. Así que vamos a continuar con la siguiente. Page 87. Tenemos ahí quantifiers. Vamos a ver esto un poquito hoy. Así que antes de entrar en materia, vamos a hacer esta actividad. 4A, 8.9, listen and complete. Venga, pues vais a escuchar estas oraciones que las habréis oído antes. Perdón, estas no se han oído antes, perdón. La escuchéis un par de veces. Y completéis con some or any, también un poco en base a lo que hemos explicado hace nada. Bueno, escuchadlo, parad el vídeo, escuchadlo. Voy a poner las respuestas. Parad el vídeo, si lo necesitáis. Y esto es básicamente pues lo que hemos explicado hace nada. Tenemos que indicar use some in phrases positive and interrogative when you expect a positive answer, que eso es básicamente lo que hemos dicho antes, que son las oraciones afirmativas. Y las interrogativas, aquí nos dice que cuando esperemos una respuesta afirmativa, que también podemos utilizar el some, pero básicamente es cuando ofrecemos o pedimos algo. And we use any in negative phrases and interrogative ones. Vale, pues eso es básicamente lo que acabamos de ver. Correcto. Y aquí tenéis otro ejercicio. Letter D. Tenemos a Nelly and Sandra again. Lo vais a escuchar. ¿Lo escucháis? Dura poquito. Bueno, antes de escucharlo, intentar hacerlo vosotros. Hacer un círculo lo que penséis que sería correcto. Lo escucháis, lo comprobáis y lo vemos ya con la solución. Venga, parad el vídeo, hacerlo. Lo escucháis, lo comprobáis y lo vemos.